al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen y texto en Veo. Ahora comienza su museo virtual. Veo con la doctora María Elba Torres y sus invitados. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su programa Veo por Bonita Radio. Estamos ya en el 2014, no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos, estábamos en las fiestas navideñas y hoy comenzamos el año con una gran entrevista con un gran amigo, artista plástico, conocido en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, nuestro gran amigo Daniel Lin Ramos. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, gracias. Qué honor tenerte aquí. Hoy estamos en el diálogo con Daniel y nos ocupa esta reunión de hoy aquí en Veo con Daniel, dado que Daniel el año pasado, para finales del año pasado, abrió, creo que fue en noviembre, Daniel. Noviembre 27. Noviembre 27 inauguró una exhibición en el Gran Museo de las Américas. Debo decir el Gran Museo porque de verdad que cada vez veo que está creciendo en todos sentidos, ¿no? Y inauguró una exhibición sumamente impactante, importante, que debemos de verla, ¿no? Y vamos a ir a través del programa, ir corriendo algunas imágenes para que tengan constancia de la calidad y de la propuesta de Daniel Lin en esta exhibición de título De pie de Daniel Lin. Antes de entrar en lo propio de la exhibición que estamos dialogando, yo quisiera que Daniel nos hablara un poco de su recorrido como artista plástico de Colobó, de donde tú eres, Colobó, en Loíza. Hay quienes que no le gustan, me dicen que no le gusta que le digan Loíza Aldea. A mí me encanta porque me recuerda a mi abuela. ¿Lo de Loíza Aldea? Sí, porque ella me decía, Junito, vístete que vamos para la aldea. Y cada vez que yo escucho Loíza Aldea, me evoca, ¿no? Claro. Ese recuerdo. Claro, y entonces Loíza, que sabemos que es un pueblo de tradición, es un pueblo que mucha gente visita, es un pueblo que mucho hablamos y hemos expresado una cantidad de cosas. Yo quisiera, Daniel, que tú nos hablaras de tu trayectoria. Tú comienzas pintando desde muy jovencito, tienes el entrenamiento en escuela superior o es hasta que llegas a la universidad. ¿Cómo es el proceso? Bien, como bien dijiste, soy del barrio Colobó. Allá en Colobó, como cantaba Ismael Rivera. Allá en Colobó. Ese sector, contiguo a otro barrio importante, Tocones, muchas de las familias se dedicaban a la artesanía y la mía no era una excepción. En mi casa mi madre era artesana, mi tío mascarero. Me consta. Mi otro tío ebanista y mi padre ebanista también. Así que, pues, me crié en ese ambiente donde mis juguetes prácticamente eran herramientas que tenían que ver con la artesanía, ¿no? Los primeros pinceles los veo precisamente allí, los pinceles de mi tío Luis, que más tarde me lleva al taller de Castor Ayala, porque todos nosotros hacíamos artesanía, se la llevábamos a Castor y Castor la vendía en San Juan. Luego venía con la lista a repartir el dinero, ¿no? Isabel, 5 canastas. Daniel, 3 caretas de coco, y así sucesivamente. Ay, qué bien. De hecho, la primera vez que yo veo el morro, lo vi pintado en una de las obras que hacía Castor Ayala. Ah, mira. Y desde entonces me enamoré del viejo San Juan, desde Loíza, a través de la pintura de Castor Ayala. Mira. Así que ya en mi casa yo pintaba. De hecho, mis recuerdos más remotos son unos dibujos en la pared de mi casa, que era de cartón.
y mi tío, mi madre, mi abuela alabándome, o sea que no me impidieron, ¿verdad? Que desarrollara lo que en ese momento, ¿verdad? Consideraban era mi facilidad para el dibujo. Y me acuerdo yo dibujando mientras ellas hacían su cosa y ellos alabando lo que yo hacía. Luego, Qué bien, qué bien. bueno. Luego en la escuela superior, pues prácticamente los maestros me seleccionaron mi profesión. Ellos fueron los que te Pues yo seleccionaron. aparte de que jugaba béisbol, baloncesto, ¿verdad? Me interesaba el atleta como tanto joven. También seguí pintando y dibujando. Y tengo que comentar que en la escuela elemental, recuerdo, gané un premio en el imparcial. El imparcial daba un certamen de dibujo a estudiantes de escuela elemental. Yo participé y me gané ese premio. Imagínate, en los 60 fue eso por allá, donde en Loíza prácticamente, ¿no?, el acceso a la comunicación, a la noticia a través de el imparcial, eso fue como un acontecimiento, ¿no? Y desde la escuela elemental, más tarde en la superior, ya prácticamente los maestros mismos me habían dicho, no, tú te vas a dedicar A las artes, a las artes. Así que estabas ya marcado por muchas razones, y vamos a ver, ¿no?, del determinismo, por la familia, por el contexto, por la escuela. Fue algo que fue natural, Yo diría que sí. totalmente natural, porque tú formabas parte de un gran taller que era familiar, pero que a la misma vez se hacía parte de este gran grupo local que, como bien señalaste y me encantó, que lideraba Castor Ayala. Castor es el centro donde se llevaba toda esa producción artesanal, sí. Y digo esto porque en una ocasión estuve dialogando también con Samuel. Mi santo y querido primo, sí. Exacto, y entonces Samuel también nos cuenta que su vivencia en las artes es desde la infancia, no es esto que decide cuando llega a la universidad o en escuela superior a hacerse artista, sino que más bien es que forma parte de la economía familiar. Es la forma de entrada y que tú te das cuenta que sí permite comprar el arroz y las habichuelas y los bueyes Sí. para poder vivir. Así que Loíza, tu entorno, desde muy temprano, te va diciendo, te reclaman los colores, te reclaman las texturas, te reclaman los objetos, los cocos, ¿verdad? Porque Luis, yo recuerdo haber tenido obra, ¿verdad? De tu tío Luis fue. De Luis, sí, mi querido tío Luis, sí. Tener obra de Luis en la galería y todo eso. Entonces, en la escuela superior tú no tomas clases, sino todo lo contrario. Como muchas escuelas ven estos talentos y te dicen, Daniel, ayúdame a hacer aquí este escenario. Daniel, necesitamos este dibujo. Y ahí va Daniel, muy propio, a colaborar con las maestras de distintas disciplinas. Y ya ahí tú tenías claro que ibas a seguir estudiando. Bueno, en cuarto año yo estaba tan confuso como muchos de mis compañeros, ¿no? De hecho, estaba considerando ofrecerme de voluntario para el ejército norteamericano, imagínate tú, durante la época de Vietnam. Ay, Dios mío. Y lo que sucede Gloria es que a Dios. hay un profesor de esos, me dice, un momento, siéntese ahí. Usted va a coger el examen de ingreso de la UPR y usted va a estudiar arte. Olvídese de eso. Él era veterano Del de ejército, Vietnam o sea, y que sabía sabía. de lo que estaba hablando, ¿no? Claro. Aparte de eso, yo era hijo único de mi madre y por lo tanto la clasificación que tenía, ¿verdad?, me permitió entonces pues ir más tarde a la UPR y estudiar allí formalmente artes visuales. O sea, que no te reclutó el ejército por tu condición de hijo único. Sí, pero mi intención era, dentro de mi ignorancia, yo no sabía lo que era eso, ¿no?, ofrecerme de voluntario. Mira para allá. Entonces este maestro de apellido Manso, me acuerdo como ahora, me orientó ahí, faltando poco. Y tú estabas claro que cuando ibas a entrar a la universidad ibas a ir al departamento de Bellas Artes Sí. porque tu maestro te hizo esa dirección. Y sobre todo eso, lo que me pregunto es que dentro de la comunidad que muchos de nosotros salimos, el estudiar artes plásticas se convierte en una opción económica, o uno de repente estudia porque entiende que tiene un talento y puede ser medio romántico, y qué voy a hacer yo cuando termine de estudiar. Yo siempre me he planteado eso porque parte de la investigación que yo he hecho es, si llega la información a las comunidades que existe la posibilidad de ser artista visual, una, y dos, cómo se acoge esta opción de ser artista visual en unas comunidades donde es importante el inmediato. ¿Qué te parece? Bueno, en el caso mío, como
en el caso mío, como era normal tú obtener beneficios económicos de lo que tú hacías con tus manos, ¿verdad? Eso. Independientemente de lo que fuera. De hecho, en mi casa también se cocinaba y se cocinaba bien. Y sigo con lo que me diste. Al extremo de que había un fogón al frente de la casa donde los sábados mi abuela cocinaba y las personas de la comunidad se reunían en torno al fogón a conversar la actualidad del sector de Puerto Rico y a la misma vez comprando la arepita, la alcapurria, la cosa, ¿no? Tremendo. O sea, hacer con cosas con las manos y obtener beneficio económico de ellas era la cosa más normal del mundo. De hecho, cuando dije en mi casa que iba a estudiar arte, ellos vieron eso como la cosa más normal del mundo. Qué Porque magnífico. prácticamente es lo que siempre hemos estado haciendo, ¿no? O sea, no tuve ese Eso. tipo de obstáculo que, por ejemplo, tuvieron amigos míos que llegaron al extremo de cambiarse el nombre para que en su casa no supieran que estaban estudiando arte, ¿bien? O sea que yo lo vi la cosa más normal del mundo Súper. y veía ya que le podía sacar beneficios. De hecho, mi primo Samuel y yo hicimos una exposición, la primera que hicimos juntos, en el municipio de Loíza. Y ya ahí uno empezaba a vender sus cositas. O sea que uno le veía a largo plazo, ¿no? El beneficio económico futuro. Así que tú estudiaste en la Escuela en Bellas Artes de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y ahí es que transcurre, aparte de tener la experiencia y el aprendizaje con la familia en Loíza, académicamente hablando, es en la Escuela, es en Bellas Artes de Río Piedras. Vamos a hablar sobre esos estudios porque tú después continúas tus estudios también a nivel de posgrado que te van a dar estas herramientas para constituirte como un profesional de las artes visuales en Puerto Rico. Y quisiera que también nos contara estas experiencias en diversos continentes que has estado y que has estado exponiendo y el significado para ti de esas exposiciones. Vamos a un pequeño receso y regresamos al instante. Estamos en Veo Veo por Bonita Radio. Nos acompaña el maestro Daniel Lin Ramos. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerden, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio, Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Preferiría convencer o cantar con la osadía de saber que la poesía que nos niegan al nacer pudiéramos tú y yo ser lo que el tiempo soñó un día, pudiéramos tú y yo ser lo que el tiempo soñó un día.
Regresamos, amigos y amigas de El Mundo, desde Puerto Rico hacia el mundo, a Veo Veo por Bonita Radio. Somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo. Nos puedes encontrar por Facebook o www.ustream.tv, channel.bonita radio. Continuamos con el diálogo, la conversación con nuestro amigo Daniel Lin Ramos, que nos estaba hablando sobre su trayectoria artística. Nos quedamos en su entrada a la escuela, al Departamento de Bellas Artes, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en donde ahí él desarrolla, ¿no?, una serie de técnicas. Daniel, habla tú porque tú eres el que sabe. Bien, ingreso a la UPR, recinto de Río Piedras, ¿no? Y ahí me encuentro con el profesor Félix Bonilla Norat. Casi nada. Y casi ese nada, encuentro, ¿no?, ¿verdad?, fue crucial en lo que más tarde va a ser mi carrera. Porque yo vengo con esta noción, ¿verdad?, de que las artes, ¿verdad?, la visión del arte es una, ¿verdad? Y de momento me encuentro con él y recuerdo que cuando me ve, me mira y me dice: te vas a dedicar al sacerdocio de la pintura. Y cuando yo escuché la palabra sacerdocio, sí, usó sacerdocio. Yo dije, wow, tan pesado es esto. El punto es que en sus cursos él promovía mucho la experimentación. Y de entrada me dio una asignación, o nos dio, sobre la búsqueda del signo personal o la huella, ¿no? Y eso fue para mí como la ruptura entre esa visión que yo tenía de lo que deberían ser las artes, ¿no?, y lo que más tarde iban a ser para mí, ¿no?, mi trayectoria. Es decir, una donde convergía el fundamento, pero también la experimentación. Bien, traje la asignación, me acuerdo, él la miró, dijo: veo ahí el ancestro te persigue. Y dije, wow, entonces tengo aquí el sacerdocio de la pintura y después el ancestro te persigue. Y desde entonces prácticamente, fíjate, lo que he hecho con, ¿verdad?, mi expresión artística, desde los medios variados que practico, es de alguna manera incorporar, ¿no?, lo ancestral, ¿no?, dentro de una vertiente contemporánea y apuntando hacia el futuro. Más tarde voy a New York University, estudios posgraduados, y ahí sigo esa dinámica de la experimentación, ¿verdad? En ese año, recuerdo, ya estábamos inmersos en las instalaciones, el performance, ¿no? La otra figuración que es importante señalar, que ya en los cursos de Félix Bonilla Norat, todas estas cosas él las discutía o las exponía. Por lo tanto, para mí, en Nueva York no era nada nuevo, ¿bien? Lo que más tarde, o lo que actualmente estoy haciendo en relación al objeto, el objeto encontrado, el ready-made, la instalación, el performance, que también lo hago, el video, y el ensamblaje, ya en las clases de Félix Bonilla Norat, él nos había expuesto a eso. O sea que fue crucial, ¿no?, esa formación en la UPR de Puerto Rico, porque más tarde lo que hace es ampliar, ¿no?, mi visión de lo que es el arte. Debemos de subrayar que estamos hablando de Félix Bonilla Norat, un vanguardista, un artista vanguardista de los años 40, los años 50, que se nutre en su experiencia en Europa. Él estudia en Europa, están todo ese resurgir de las vanguardias, y deben de buscar, ¿no?, esta figura, todas las aportaciones y todas las rupturas que él va a hacer en su momento. Este ente distinto a la norma que estaba corriendo en ese periodo, así que tú tienes la honra, el honor, todo de tener un maestro como Félix Bonilla Norat, que va a formar parte del claustro de la Universidad de Puerto Rico. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues nada, sigo participando en certámenes, gano premios, invierto esos premios en seguir haciendo obras, exposiciones. Más tarde, en el 89, recibo la beca Arana. Soy el primer puertorriqueño becado, ¿no?, que va a asistir a París. fuiste el primero. Sí, el primero. Y estuve año y medio allí. Una experiencia, ¿verdad?, enriquecedora en el sentido de que uno sigue ampliando horizontes. Me gustó mucho el contacto con el arte contemporáneo en específico, pero en términos generales, el compartir con otros artistas de las Antillas, por ejemplo, de la hermana República Dominicana, haitianos, ¿no?,
donde periódicamente nos reuníamos a hablar de lo que debería ser, a teorizar, ¿no? Lo que debería ser el arte en las Antillas, sí. Yo diría, fíjate, que en términos de, si voy a buscar algo que haya aportado a lo que estoy actualmente haciendo, sería esas conversaciones que tenía periódicamente con estos grupos, ¿no? Porque se teorizaba mucho allí, ¿no? Y entonces todo poniéndolo en contexto de lo que estaba pasando en la ciudad. Eso fue bien interesante, ¿no? Aparte de eso, también convergían en estas conversaciones artistas africanos, por ejemplo, ¿no? Orientales, uno que otro, que eran amigos, prácticamente. Íbamos juntos a ver exposiciones, las discutíamos, ¿no? Íbamos a los barnizajes, ¿sabes? Que París tiene esa dinámica así. Eso me remite, ¿verdad? Cuando tú planteas esto, me obliga a remitirme a la experiencia de Oyer, cuando habla de los impresionistas y la participación en los salones y las discusiones que tenía con Courbet y las peleas con Pizarro, etcétera. De igual forma, enseguida también me ubico en el periodo de los años 30, de este grupo que se reúne llamado La Negritud, que es Leopoldo Sedar Senghor, Aimé Césaire, que se reunían con el fin de discutir unos temas del momento y ver cómo se podía aportar a esos temas. Estaba Wilfredo Lam como esta figura plástica, visual dentro de esas discusiones. Así que eso es normal en todo creador, en toda persona creativa, aunar, ir sumando personas, gentes que piensan igual, parecido, distante, con el fin del diálogo sobre la creación. ¿Te parece así? Sí, sí. Oye, interesante, como paréntesis, es que en el 2010-2011 participé en el tercer Festival de las Artes Negras en Dakar, Senegal, África, que curiosamente Leopold Senghor fue uno de los que promovió, ¿no? El primer Festival de las Artes Negras, ¿no? Esa fue otra experiencia realmente fructífera, ¿no? Encontrarme con ese montón de creadores del África y de la diáspora, ¿no? Y lo fascinante es que lo que en ese momento expuse, de alguna manera estaba dialogando, ¿no? Dialogando con lo que ellos también estaban exponiendo. Es decir, unas estrategias, ¿verdad?, de arte contemporáneo, entiéndase, pues, desde la interacción, el arte conceptual, el ensamblaje, pero lo mismo es sin abandonar la tradición, viendo la tradición de los respectivos sectores, países, comunidades, sociedades, etcétera, como potencial, ¿verdad?, como potencial para la creación contemporánea. Y eso fue realmente encantador, esa exposición en el 2010-2011 en Dakar. Tiene que haber sido algo impactante, pero yo entonces le establecería una cola y lo llevaría a la exposición de Afrolatinos en el 2012, en donde también hubo presencia internacional de distintos países europeos y latinoamericanos que llegan a Puerto Rico a sumarse a la voz de la afrolatinidad, y cómo podríamos hablar, y es un tema que podríamos hablar en otra ocasión, si verdaderamente existe o no existe una estética afro dentro del mundo de América, ¿verdad? Dentro del mundo, las aportaciones afro, porque siempre se ve el arte desde el punto de vista, o se ha visto el arte desde el punto de vista occidental, tanto en su forma, muchas veces en sus contenidos y sus propuestas. Será viable, y te lo digo porque ya mismo vamos a aterrizar a tu exhibición de pie, hablar, y me estableces la línea tanto en el colectivo que hubo en África y otros colectivos que has participado, esta importancia de la línea de lo afro como una propuesta no tan solo de la temática, sino del trabajo. Y podríamos, como yo en mi caso, como historiadora del arte, se podría hablar de una estética afro en un país donde se niega a hablar de la negritud. Esto lo tiro al medio, ¿no? Como dicen por ahí. Como tú quieras, o si quieres seguir hablando de tu trayectoria, ¿no? Bueno, la expresión que de alguna manera tiene un vínculo con el ancestro africano en las Antillas, eso está ahí. Y está vivo. ¿Bien? Exacto. Si uno simplemente deja que eso se inserte en lo que uno hace, va a hablar por sí solo. Eso es.
que es lo que yo intento hacer, ¿no? Partir de procesos, de técnicas, materiales, ¿verdad? Estrategias que de alguna manera se vinculan a eso y que fluya dentro de lo que yo hablo, a veces hasta desde el punto de vista formal, y eso sin hablar del punto de vista iconográfico, desde el punto de vista de la narrativa, ¿no? Eso o sea, es algo tan vivo, así lo entiendo yo, tan vigente, tan actual, que uno simplemente lo manipula. Y eso, de por sí, va a hablar de eso, ¿no? Y si hablamos de estética, ¿verdad? Si hablamos de una estética afroantillana, simplemente visitemos los carnavales de las Antillas. Usted quiere algo más actual, ¿no? Por ejemplo, Trinidad y Tobago, uno va y ese carnaval es espectacular. Obviamente, no quise hablar de Loíza primero, porque soy de Loíza, pero eso está ahí. O sea, quien tenga ojos para ver, simplemente mire. Digo, no es así el refrán, pero por ahí lo que va quiere la cosa, decir, seguro. exacto, por ahí va la cosa. O sea, sí, definitivamente. Y lo bueno de todo esto es que usted no tiene que ser afrodescendiente. Si usted vive, si es antillano, eso también le pertenece. ¿Muy bien? Eso es de todos, eso es del mundo, porque eso es una expresión humana tan importante como cualquiera. ¿Bien? Así lo veo yo. ¿Bien? Y así lo trato de incorporar en lo que hago. Y de hecho, en esa exposición que mencionaste en Caguas, Afrolatinos, una magnífica exposición. Yo le estaba comentando al crítico Nelson Rivera que lo fascinante de Puerto Rico es que uno sale, ¿verdad? Por ahí, ve cosas en otros continentes, lugares, etcétera, se maravilla. Pero cuando llega a Puerto Rico, ¿verdad? No tenemos nada que envidiarle a los demás. Es cuestión de que las personas que tienen que ver con la difusión de esa expresión tomen partido y lo conviertan en una den una promoción para que de alguna manera eso, ¿verdad? Genere, ¿verdad? Ingresos a Puerto Rico. Pues yo me imagino que mucha gente le encantaría ver una exposición como Afrolatinos. De hecho, en el museo fue una de las más visitadas. Sí, más de 4,000 visitantes tuvimos. Más visitadas. Y esa exposición, para terminar, no tenía nada que envidiarle en términos conceptuales, ¿no? En términos formales, en términos de pericia técnica, a ninguna exposición que yo he visto por ahí. Esa exposición fue maravillosa en ese sentido, ¿no? Ay, y prueba lo que tú mencionas de que sí existe, a mi entender, una estética, ¿verdad? Afroantillana. Con todo lo que eso quiere decir, sin dejar de excluir los otros elementos que forman la expresión antillana, como por ejemplo lo aborigen, lo indígena, y lo español, lo europeo, por no decir otra cosa. Definitivamente. Debo de subrayar que el libro de Afrolatinos está por salir. El municipio autónomo de Caguas tomó la acción de que fue una exposición premiada de hacer un libro que va a salir en marzo, auspiciada totalmente por el municipio autónomo de Caguas. Eso fue una exposición que yo soñé y definitivamente debo de creer en mi sueño. Peor es soñar y no accionar, y yo dije, no, esto hay que llevarlo a cabo, y con la mayor humildad fui organizando, pero convoqué, y para mi sorpresa me quedé atónita de la cantidad de buena obra que estaba guardada y estaba esperando este llamado para ser presentado, y fue aproximadamente como 60 artistas de distintas partes del mundo. Te adelanto que 1000 gracias, Daniel, por formar parte de esa exhibición. Gracias a usted por haberme invitado, ¿no? No, definitivamente esa, y vendrán más. Entonces seguimos esta trayectoria. Tú llegas en NYU, tú eres becado en NYU. No, ok. No. Me becaron para ir a París, Francia. A New York University llegué con mi bolsillo repleto con el producto de la venta de mis pinturas. Muy bien. Vamos a una pausa y continuamos prontamente. Gracias. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Flamenco, sinónimo de pasión, de amores y desamores. El cante hondo se manifiesta durante esta temporada de Musicalista, cuando las entrevistas a los precursores de la música indie la hacen esos intérpretes del flamenco en Puerto Rico. No importa en qué parte del mundo te encuentres, los miércoles son de Musicaliza, de 7 a 8 de la noche por Bonita Radio, con la periodista Julia Alemán, de la mano de Fusión Honda.
vida en Murián soltando los versos. Regresamos a Veo Veo por Bonita Radio. Saben que nos pueden buscar por Facebook o por Ustream TV. Regresamos con el amigo Daniel Lin, con quien estábamos compartiendo algunas de sus experiencias, diversas exhibiciones colectivas. Nos habló de su exhibición colectiva en el 2010 en África, que se aunó posteriormente con la del 2012 en el año de la afrodescendencia, y ahora creo que se va a declarar el decenio de la afrodescendencia. Yo creo que estamos nosotros los afrodescendientes en el momento preciso, a la hora precisa, y esto lo digo con el fin de contextualizar parte de tu trabajo que bien tú has señalado y que bien te señaló el maestro Félix Bonilla Norat respecto a la ancestría, cómo tu entorno forma parte, es un personaje continuo, constante, desde distintas miradas. En tu obra, no necesariamente que sí es así, desde bien temprano en tu obra, los colores, tus personajes, hacen evidente tu entorno. Cuéntame al respecto, ¿qué te parece? Bueno, si consideramos que el arte tiene que ver con la experiencia del vivir, ¿no? Y luego convertir esa experiencia en un signo, ya sea visual, ya sea escrito, etcétera. Pues obviamente mi experiencia de vida como puertorriqueño, ¿verdad? Como antillano, como loiseño, siempre va a estar presente directa o indirectamente en lo que uno hace. Te mencioné que yo participo todavía, ¿no? Hago mi performance en las procesiones de Santiago Apóstol. Ah, qué bien. Me disfrazo de viejo, ahora es mucho más fácil, ¿verdad? que antes. Y en mi niñez, junto a otros amigos del sector, cada año inventábamos un disfraz que tenía que ver con algún acontecimiento, ¿no? Y eso era fascinante porque en el desfile, ¿no?, se veía la inventiva de los sectores, se veía la inventiva a nivel colectivo y también individual. Lamentablemente, pues, actualmente eso no es tan visible, ¿no? Pero eso ha quedado en mis estrategias, en mi manera de hacer arte. En cuanto a la pintura, me propuse en un momento dado crear una especie de utopía de la luz basada precisamente en cómo se veía Loíza de noche. Eso es algo que yo nunca había dicho. Los contrastes de luz, ¿no? Cómo se filtraba la luz a través de las palmas desde mi casa, etcétera. Esa experiencia se quedó ahí. Y también otra luminosidad, que es la del yunque durante la noche. Así que tengo esas dos vertientes en términos de la luminosidad. La que viene del yunque, de la montaña sagrada, indígena, ¿verdad?, anterior a la llegada de las personas esclavizadas, de los españoles, etcétera. También en esa primera etapa de la pintura, pues mi intención era de alguna manera que todos nos viéramos en estas pinturas, ¿no?, dentro de nuestra diversidad, porque como el color de piel todavía es algo determinante, querramos o no, ¿verdad? Y a pesar de, ¿verdad? Pues entonces yo decía, bueno, si yo logro crear unas imágenes, ¿no?, donde la diversidad esté presente, pero desde el punto de vista de lo armónico, pues entonces estaría contribuyendo a un mejor mundo, la utopía, ¿no? La utopía. Muy bien. Luego, como te mencioné, en la clase de Félix Bonilla Norat trabajé con el objeto, ¿no? Eso nunca se me olvidó porque lo encontré con mucho potencial de expresión. Y así seguí, y luego la pintura se convirtió en el objeto regidor de los ensamblajes. Es decir, van a haber otros ensamblajes, pero el objeto más grande va a ser la pintura, ¿bien? Y esto en reacción a, entre otras cosas, mis visitas a botánicas, altares que he visto por ahí, ¿no? Sin ser yo adepto o seguidor, pero como eso todos nos pertenece y mi acercamiento desde el punto de vista antropológico está ahí, pues entonces me inspira esta manera de arreglar los objetos que en tanto vi, no solamente en Loíza, Santurce, sino en las Antillas, en tantos viajes que uno da por ahí, ¿verdad? Bien, así que esa estructura de alguna manera va a incidir en los ensamblajes donde la pintura, como te digo, o te dije, era el objeto regidor. Luego, poco a poco, la pintura le va dando paso al objeto hasta llegar a los ensamblajes, ¿no? Ya independientemente de la pintura, ¿no? Ya saliéndose de la pared y estableciéndose de manera exenta en el espacio, ¿no?, que es lo que tú viste o has visto en la exposición de pie que actualmente tengo en el Museo de las Américas del Viejo San Juan. De repente, cuando hablaste de la pintura,
me vino a la mente la idea que en esta exposición de pie, la pintura pasa, como bien señala, a los objetos, a los ensamblajes, y entonces en el lienzo la pintura como desaparece. Muy bien. Pero pintura como pigmento, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien. Como pigmento. Así que yo conozco hasta cierto punto el recorrido y lo que estás explicando en términos del objeto inserto en el lienzo en años anteriores, y ahora la propuesta es completamente distinta en esta exhibición de pie, ensamblajes y dibujos, exhibición que se extendió hasta los primeros días de febrero, y es bien importante porque son unas propuestas sumamente novedosas y que presentan, a mi mejor entender, parte de tu recorrido en los diversos continentes y estos diálogos con diversas personas en y fuera de Puerto Rico. ¿Por qué de pie? Voy a empezar por ahí. De entrada, lo que inspira esta exposición, ¿verdad?, es la defensa del sitio, y específicamente los sitios tradicionales que están en peligro de ser desplazados, ¿no?, por los desarrolladores o intereses que no tienen nada que ver con la comunidad. De ahí de pie, una comunidad organizada y alerta, ¿no? Una comunidad que se une dentro de su diversidad para defender lo que entiende es su derecho, ¿bien? En términos de lo que formales, ¿verdad? Yo parto de los objetos que tienen que ver con la economía del sector y específicamente la comida. Porque tú sabes bien que en Loíza, desde Loíza hasta San Juan, todo ese litoral que antiguamente se conocía como el Camino Real, ¿verdad? Se cocina mucho, hay gente que vive de la cocina, ¿no? Claro. Pues entonces, como yo también soy consumidor de ese arte culinario en casa, como te mencioné, había un fogón y se cocinaba también. Claro. En el sector, el barrio, toda esa comida que ahora es gourmet, era lo que comíamos todos los días, ¿no? Exacto. Es uno de los planteamientos de José Luis González, que verdaderamente los elementos de la gastronomía nacional puertorriqueña son elementos afro, y por ahí es parte de la discusión de la revisión de la historia de Puerto Rico. Una interrupción, nada más un paréntesis para que continúe con lo que estabas marcando. Todo bien, todo marcha bien. Sí, todo marcha bien. Puede continuar, sí. Pues bien. Así que, entonces, busco objetos que tienen que ver con esos medios de producción, porque yo sospecho, yo siento que dentro de la historia del uso de ese objeto, ¿verdad?, está insertado el pasado, está insertado lo ancestral, ¿bien? Y obviamente todo va a depender de cómo yo lo acomodo. Por ejemplo, en el caso de el ensamblaje que presenté en la muestra nacional, guardacostas, ¿no?, donde hay elementos del entorno vegetal, como partes de la palma de coco, del cocotero, ¿verdad?, junto a calderos, ollas y también a herramientas que tienen que ver con lo agrario. Pues si te fijas bien, todo eso que es herramienta para producir alimentos tiene la doble lectura que se puede convertir también en arma de defensa. Así que el caldero es escudo, ¿no? Y el espíritu del corte que está en la herramienta también puede utilizarse para la defensa del sector, ¿bien? Así que la metáfora ahí es esa, ¿no? Estamos de pie, tanto el entorno, ¿verdad?, como los trabajadores, como los ancestros, todos los que quieran participar en la defensa del sitio, vamos a estar aquí de pie. De ahí la verticalidad, ¿verdad?, de la composición, que lo mismo apunta hacia estar alerta, lo mismo apunta hacia jerarquía social, lo mismo apunta hacia espiritualidad, ¿no? Así que para mí es bien sencillo jugar con esos objetos porque la carga misma me lleva. Y fascinantemente tú estuviste presente cuando la doctora Moreno se planta frente al ensamblaje Centinelas en la exposición y empieza a ver ahí una deidad africana que tiene que ver con la agricultura. Y yo te confieso que dentro de mis investigaciones, porque yo obviamente me interesa toda esta expresión, no había estado pensando en esa deidad. Sin embargo, ella la leyó, la vio, y yo lo que le dije fue, mira, yo simplemente me dejo ir por una energía. Oricha Oko. Oricha Oko, exactamente. Que es la deidad del trabajador de la tierra. Y entonces ella vio en las asadas y todo. Y te digo sinceramente, yo no estaba haciendo referencia directa a esta, ¿verdad?, a esta deidad, simplemente se incorporó o estaba allí. Y de eso se trata todo esto. Bueno, pero es que hemos partido del tema de la ancestría.
Y parte de la ancestría. Que era lo que mencionaba Bonilla, o sea, el ancestro te persigue. El ancestro y yo te recuerdo persigue. que yo no estaba pensando en eso cuando hice la asignación. Digo, no quiero aquí atribuir cosas que no son, simplemente que las cosas se dan por las razones que sean y del misterio que sea, y yo no me meto en eso. Yo me meto en lo formal, yo me meto en la experiencia inmediata, me meto en la política, específicamente, vuelvo y repito, una comunidad organizada para defender lo que entiende es su lugar. Y no solamente eso, en la defensa del sitio, y específicamente sitios tradicionales como lo es Loíza, ¿no? Ahí se va parte del perfil de lo que es Puerto Rico. Eso es. Bien, desde el punto de vista de lo culinario, desde el punto de vista de la música, de las artes visuales, ¿no? Es un lugar sumamente importante y Puerto Rico se ha dado cuenta de eso, al extremo de que en estas luchas no solamente están los diseños, sino que están personas de diferentes sectores de la comunidad puertorriqueña, ¿bien? Y de pie, pues prácticamente eso, ¿no? Pero lo fascinante de todo esto es que uno no tiene que abandonar lo que uno es, ¿no? Para insertarse en un lenguaje de arte contemporáneo, como lo son este tipo de ensamblajes, ¿no? De verdad que es una exposición que provoca todas y cada una de las interpretaciones, como bien señaló la doctora Moreno Vega de Caribbean Cultural Center de Nueva York, y como bien tú me has indicado, la cantidad de gente que se acerca allí a la exhibición y te dice cosas que tú ni te imaginabas y que están presentes, o por lo menos estas personas. O son parte de la experiencia previa del espectador que una vez ven la obra se le activa, ¿no? Se le activa. Porque esa polisemia, ¿no? Esa variedad de significados a mí me interesa mucho. Bien, a mí me interesa. Yo tengo una motivación, ¿verdad? Yo tengo una motivación. Yo la expreso a través de la instrumentación, ¿verdad? Que me corresponde. Pero de ahí el espectador empieza a añadir significado y todo va a partir de su experiencia previa. Y eso es lo fascinante de todo esto, ¿no? O sea que no es una experiencia con un límite, ¿verdad? No, es una experiencia con un límite. Yo he escuchado cosas fascinantes que me han puesto a cuestionar y yo, wow, la verdad es que a mí me hace sentido después que la comentan, ¿no? Claro, Sí. claro. Yo he escuchado en la visita a la exhibición muchísimas cosas, como bien tú señalas. Una de ellas, ¿te acuerdas? Aquella conversación sobre el de pie y el acostado. Yo creo que justamente Loíza y la exposición, lo que nos provoca y la intención que uno siente, ese de pie múltiple, como tú bien señalas, ese de pie de las palmas, ese de pie de la lucha, ese de pie de la tradición, ese de pie de la gastronomía, ese de pie de los cimarrones, versus unas posiciones que pueden correr a través de la isla, de alguna pensamiento que pueden ser acostados en el término de la no lucha, en el término de la entrega, en el término de la criminalidad, que se pueden oponer a ese de pie que tú recalcas claramente, estamos de pie. Pero no deja de ser cierto que hay una diversidad, como bien señala la polisemia de la exhibición. Vamos a continuar, yo quiero que sigamos hablando del interior de la exhibición. Tú tienes toda una narración. Regresamos pronto. Hablamos de los dibujos ahora y del video que tiene que ver con... Exacto. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí.
Regresamos a Veo Veo por Bonita Radio y estamos hablando con el amigo Daniel Lin Ramos de su exhibición de pie. Yo quisiera, Daniel, que habláramos un poco de lo que tienes en la exhibición, dibujos y videos. Una de las cosas que me atrajo, porque me remitió a aquel artista de los años 30, Palacio, que también tenía esta misma paleta monocromática en donde el carbón sobre el lienzo blanco era bien significativa y él le llamó arte afroboricua o afroantillano, y fue bien importante en Nueva York la llegada de este artista boricua, que pronto estaremos hablando en otra ocasión respecto a él. ¿Cuál es el fin? Cuéntame de esta historia, porque aquí hay una historia fabulosa del sector y es en blanco y negro. Bien, hay una serie de dibujos carboncillos sobre lienzo blanco, ¿no? Hay uno que se titula 1797 y tiene que ver con la batalla de Cangrejos, el evento histórico donde los puertorriqueños todos, ¿no? Se unieron para defender la invasión. La tierra, ¿no? La isla contra la invasión inglesa. En ese dibujo, el relato está hecho desde el punto de vista de la mascarada, ¿no? Todo está enmascarado. El enemigo es un cuco, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Por qué el carbón? ¿Por qué una composición acromática? En el racismo que existe en Puerto Rico, ¿verdad? Donde se dice que no lo hay. Entre los epítetos está uno que es negro carbón. Tú eres negro como el carbón, ¿no? Entonces el carbón empieza a obtener, ¿no?, esa categoría de que... Así que yo lo que hice fue revertir, ¿no?, ese comentario y dije, bueno, el lienzo blanco significa el estado de cosas, ¿no?, según se quiere perpetuar. Así que yo voy a escribir sobre ese estado de cosas, una imaginería, voy a crear una pictografía, ¿no?, a través del carbón, que no solamente es combustible para la comida, que está en el tema de la exposición, sino que también es un instrumento poderoso donde a través del simple uso de la línea uno puede también crear una narrativa poderosa. Y lo que hice fue hacer un relato de lo que yo considero son dos eventos épicos en la historia de Puerto Rico, como dije, la victoria sobre los ingleses en 1797 y el relato relativo a Adolfina Villanueva. Así que los otros dibujos tienen que ver con la muerte de Adolfina, la reacción de la comunidad puertorriqueña a ese evento, luego la victoria en Costa Serena, Piñones, ¿no? Es decir, una victoria que hay que mantenerla, como siempre, en vigilancia, porque por lo menos hemos evitado que se desarrolle el lugar sin tomar en cuenta la comunidad y la ecología del lugar, ¿no? Y luego una celebración utópica donde, ¿verdad?, a través de las máscaras se plantea lo diverso, pero lo diverso dentro de una armonía de lo puertorriqueño. Y todo dicho solamente con línea, ¿verdad?, y con el carbón. Y ya entonces el carbón aquí, ¿verdad?, adopta o asume o tiene, ¿no?, otra categoría. Y hay otros elementos también dentro del género artístico que son los músicos, que forman parte de todas estas imágenes. Pero vamos, porque estamos un poquito cortos de tiempo, creo que has resumido bastante bien. Hay una línea que es la línea de la batalla inglesa de los puertorriqueños, afropuertorriqueños y el suceso de Adolfina, y todos están enmascarados. Lo que quiere decir que nadie se ve tal cual es, sino es así. A mí lo que me interesa de la máscara en este contexto, es lo siguiente. La máscara, ¿verdad?, revela, en vez de ocultar, la posibilidad, el potencial de que dentro de lo diverso podemos encontrar armonía, ¿bien? Y más interesante aún, ¿quién está debajo de la máscara? De esa máscara puertorriqueña diversa. ¿Qué color tienen? No se ven los colores, sino usted ve la máscara. ¿Bien? Eso ¿Hasta qué punto entonces nuestra piel, ¿verdad?, es una cosa y nuestra alma es otra, digo yo? ¿Hasta qué punto podemos unirnos dentro de esa variedad? Eso es lo que quiero plantear ahí, ¿no? Magnífico. Somos distintos en términos, ¿verdad?, externos tal vez,
pero podemos vivir juntos, en armonía. Okay. Y podemos cantarnos, ¿verdad? Cantarle a esa diversidad. Claro, y en conjunto de la exhibición tenemos video y tenemos ensamblaje. Cuéntanos del video que hace como... y tiene el video. Bien, ese es mi tercer video y voy a ser breve, ¿verdad? El video, en términos de la exposición, es como la conciencia. De hecho, el video donde está... el video está en un ensamblaje que se llama Armario de la Conciencia. Y visualmente lo que hace es que une conceptualmente la exposición, porque usted ve las imágenes que están expuestas, ¿verdad? Tanto ensamblajes como dibujos dentro del video. Entonces ven el performance que yo hago del viejo, que es el disfraz que yo utilizo en las fiestas de Loíza, ¿no? Yo quise incorporar eso. El viejo es como un griot, como un narrador, como un personaje atemporal, ¿no? Que nos lleva a través del relato mítico de la fundación de lo que yo considero es Puerto Rico. Y se establece también con el discurso de la señora la problemática del racismo en Loíza y cómo se han apoderado las tierras. Y estas dos piezas rápidamente que entran es la entrada de la exhibición, estas dos piezas. Eso es un canto al litoral, es un canto a la comida, es un canto a todos esos trabajadores y trabajadoras que tienen que ver con la confección de esos suculentos platos que a todos nos encantan y que le dan parte del perfil cultural a Puerto Rico. Y es impactante porque él aúna en ese ensamblaje los calderos en donde se han hecho arroz con salmorejo y una cantidad de, ay Dios mío, no hablemos de eso, de comidas exquisitas, bien importante, y hace alusión a las familias que se han dedicado de la comida. Es un homenaje a los trabajadores que tienen que ver con la comida. Están los nombres y están los sectores de donde provienen esos trabajadores y trabajadoras. Ok, muchísimas gracias, Daniel. Siempre. Qué pena que el tiempo no nos da, porque de verdad que la exhibición es más que eso. Muy agradecida a Iris Landrao, al maestro, y hasta la próxima. Sí. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.